Si se escuchaba, Juan. Voy a empezar nomás, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un conversatorio muy especial con la compañera Alejandra Plasencia. Ella fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la USACH, fue dirigente del Colegio de Profesores por mucho tiempo. Ella fue concejala de la comuna de Ñuñoa y actualmente es la diputada de la República del Distrito 10, que convergen las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Así que le damos la bienvenida a la compañera y para iniciar este conversatorio le vamos a dar los minutos que ella requiera para que nos cuente cómo ha sido esta nueva vida de diputada, cómo ve el proceso político, cómo ve el gobierno, cómo ve la constituyente, y cómo nos vemos en el futuro. Así que, compañera, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Fernando. Mira, gracias por la invitación de nuevo. Siempre un agrado estar acá compartiendo con quienes forman parte de la corporación, que además, como tú bien dices, es una corporación que finalmente convoca a más de una generación, a varias generaciones. Para mí en lo personal siempre es un agrado porque tengo una identidad muy arraigada respecto de lo que es la historia de la UT y bueno, y permanecer y estudiar en la USACH y permanecer vinculada a ese ideario de universidad pública, al servicio del desarrollo nacional, creo que es una de las cosas que hoy día además nos debe motivar en el contexto que estamos. Yo siempre digo, tenemos que rediscutir el rol de las universidades, tenemos que rediscutir el rol de la educación pública como un sistema nacional, y creo que eso es parte también de la discusión del proceso constituyente en curso. Como son varias cosas, y la idea es que esto también sea un diálogo, plantear simplemente algunos elementos a modo de introducción. Lo primero es que no es un misterio para nadie, es cierto, voy a decir algunas cosas simplemente por nombrarlas en base a algún contexto, sin explicar demasiado, porque yo creo que para nosotros, para nosotras, es una de las cosas por las cuales estamos haciendo este conversatorio hoy día. El proceso constituyente en curso es muy particular, es histórico, inédito en la historia de Chile, y pasa justamente que no surge desde la institucionalidad, sino que al revés, surge desde lo que fue la revuelta popular y que hoy día, no hay mucho andar, bueno, pandemia entre medio, tenemos una discusión muy profunda que está enmarcada en lo que institucionalmente se definió por parte como la Convención Constitucional. Sin embargo, y este es un punto relevante, tenemos que buscar la manera de revincular, creo yo, ese trabajo de la Convención a lo que fue justamente el proceso por el cual surge este proceso constituyente, es decir, las demandas de la ciudadanía masivas en la calle, en que los barrios se reconectaron con lo que es la comunidad, donde se empezó a recomponer lo que siempre llamábamos el tejido social, y que permitió con toda esa masividad y empuje y justeza de las demandas llegar a una convención constitucional, plebiscitos altamente participativos, pero que sin embargo hoy día el temor que muchos tenemos y que muchas tenemos y para el cual estamos trabajando es justamente el que se pueda hacer esa revinculación, ¿no?, con lo que fue la demanda de la revuelta y por ende el apoyo que necesita la Convención Constitucional para hacer su trabajo, ¿no? Sabemos que los y las convencionales están haciendo un trabajo importantísimo a nivel territorial, haciendo conversatorios, encuentros, buscando la manera de socializar el trabajo y abrir mecanismos de participación. Mucho se ha tratado de instalar el hecho de que la convención finalmente trabaja entre cuatro paredes.
pero eso en rigor no ha sido así. No digo que haya sido suficiente, pero sí mencionar que han habido mecanismos de participación bastante masivos. Las iniciativas popular de norma, muchas de las cuales superaron las firmas que se requerían para poder incorporarse a la discusión de la convención, fueron bastantes, o sea, fueron miles de iniciativas popular de norma que se levantaron para poder plantear temas que a la ciudadanía le parecían relevantes de incorporar, y las que no alcanzaron las firmas, que eran 12.000 firmas, las que no alcanzaron esas 12.000 firmas, algunas de ellas, de todos modos, los convencionales las recogieron y las incorporaron en la discusión. Por otra parte, han existido diálogos, cabildos, se han hecho esfuerzos a nivel de los municipios también, municipios democráticos y que entienden que es relevante la participación de la ciudadanía, de hacer esta territorialización de la discusión constituyente, abriendo espacios a la comunidad organizada y a la comunidad no organizada para que se informen y, por otro lado, puedan interlocutar con los y las convencionales para que puedan recoger justamente estas demandas de la comunidad. Por otra parte, destacar también que hoy día el rol de las organizaciones sociales para este proceso de discusión y socialización ha sido también muy importante. Lo que hacen ustedes como corporación, juntas de vecinos, organizaciones temáticas de distinta índole, a nivel de lo que significan derechos de las mujeres y diversidades sexuales, por ejemplo. Hay muchas organizaciones que lograron instalar temas que tienen que ver con el mundo de la educación, por ejemplo, ¿no? Mesas transversales del mundo de la educación, justamente para instalar aquellas cuestiones que son fundamentales y que hoy día debieran constituir derechos sociales garantizados. Los temas de medio ambiente, que esta semana que recién pasó hubo ahí una que otra polémica al respecto, pero hoy día son temas que ya parecen ya parecen instalados de un modo que no se pueden obviar, que nuestra Constitución, la que se está discutiendo para no solo terminar con lo terrible que es la forma que se instaló la Constitución del 80, ¿cierto? Nosotros decimos que se instaló a sangre y fuego por parte de la dictadura, utilizando todo el aparato del Estado, ¿no? Para ir e imponer lo que fue esa Constitución y con ella el modelo político y económico, sobre todo, que hoy día lo estamos viviendo. Esta Constitución tiene la posibilidad de ser absolutamente distinta, ¿no? Actualizada, recogiendo temas que son desde hace algunos años fundamentales para la ciudadanía, incorporar derechos sociales, como ya decía, que me parece que son de las cuestiones centrales, ¿no? Y que dentro de lo que fueron las exigencias de la revuelta son una deuda histórica. No hace pocos días discutíamos sobre el tema de las pensiones y que hoy día ya afortunadamente se ha anunciado por parte del gobierno los diálogos que van a impulsarse para ver qué tipo de sistema previsional requerimos, uno que tenga como principio central, por supuesto, el de la solidaridad, el de la justicia social, el de que tengamos, cuando nos jubilemos, pensiones dignas, y que eso sea garantizado, ¿no? Que el Estado realmente sea ese garante que hoy día no es. Por otro lado, el que tenemos ahí discusiones pendientes que corren a la par, ¿no? Corren a la par de lo que es el proceso constituyente, porque el gobierno hoy día, se ha dicho, lo hemos dicho, no puede ser neutral. Entonces tiene que avanzar con reformas profundas, como se comprometieron en el programa de gobierno, para que a la par con la discusión constitucional vamos avanzando en una institucionalidad que vaya robusteciéndose, que vaya ganando cercanía, credibilidad, y que en el fondo siente las bases de lo que va a significar al término de esta discusión una fortaleza y no llegar debilitado y recién ahí a instalar estos temas que son relevantes. Entonces, creo que
Pero un segundito, tengo aquí una niñita. ¿Qué pasó, hija? que Bueno, vaya. Perdón. Em, Bueno, entonces tenemos que avanzar en esto que son las transformaciones que se han comprometido en el programa, a la par del proceso constituyente, fortalecerlo, pero al mismo tiempo es indudable que me tocó asumir en un parlamento que es complejo, en el que no existen mayorías necesariamente para impulsar estas reformas del modo que quisiéramos. No será fácil, vamos a tener que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esas mayorías podamos ganarlas en el Parlamento, y por otro lado, abordar las urgencias. Es indudable que existe una crisis todavía económica muy fuerte, lo vemos en los territorios. Ahí mencionaba las comunas que a mí me tocan como distrito, por ejemplo, y es evidente la desigualdad. Yo creo que el distrito 10 es uno de los distritos que refleja justamente la gran desigualdad que existe en nuestro país. O sea, municipios que tienen un per cápita muy superior a otros, con un desmedro en la calidad de vida, ya sea por la falta de servicios, por ejemplo, que son básicos, ¿no? en una comuna versus otras que tienen bastantes servicios instalados, el déficit habitacional, que es evidente y que no existe hoy día posibilidad cierta si no es a través de políticas de Estado para poder resolver el tema de la vivienda, que es una urgencia, al menos a nivel de la región metropolitana donde nos toca participar y estar en contacto con las familias. Y así otras cosas, educación, salud. Es decir, hoy día tenemos un sistema de derechos que está muy debilitado, el Estado no es capaz de garantizarlo, y frente a una crisis económica como esta, lo que tenemos es finalmente precariedad, ¿no? En estos días se está discutiendo dentro de esas urgencias salario mínimo, se está haciendo con las organizaciones sindicales, cuestión histórica, porque en el fondo son parte de la mesa para construir la propuesta de aumento de salario mínimo. Y creo que eso es un cambio, ¿no? de lógica. Por otro lado, se ha escuchado las voces no solo de quienes formamos parte de las coaliciones de gobierno, yo te quiero decirlo, porque se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno con hablar con todos y todas quienes tenemos una vocación democrática y que queremos cambios, ¿no? profundos en nuestro país. Así es que yo creo que vamos a tener posibilidad de avanzar. Por ejemplo, hoy día estuvimos en reunión con la ministra de la Mujer y Equidad de Género para ver los temas de pensión alimenticia dentro de estas urgencias, ¿ya? Es cierto que tenemos que construir un sistema de seguridad social robusto, y esa es la discusión de fondo, pero las urgencias hoy día no las podemos obviar. Entonces esperamos que la próxima semana exista dentro de la discusión parlamentaria estos proyectos de ley que nos van a permitir enfrentar las urgencias no solo con la responsabilidad que nos compete con la ciudadanía, sino que también porque muestra un camino de hacia dónde hay que dirigir el trabajo. Comentarles que el trabajo en el Parlamento ha sido muy intenso, muy discutido. A mí me toca estar en la Comisión de Educación y en la Comisión de Seguridad. Dentro de los próximos días seguramente se van a dar algunos anuncios al respecto. Estamos discutiendo en educación la modificación al Sistema Nacional de Educación, que Piñera lo implementó muy mal. Los servicios locales hoy día que se implementaron a nivel de enseñanza escolar están en muy malas condiciones. Estamos esperando tener un diagnóstico al respecto más acabado y preciso,
pero efectivamente este gobierno tiene la posibilidad y tiene la voluntad de hacer las modificaciones necesarias, no para detener el proceso, sino que justamente para hacerlo en la dirección correcta. Y eso haciéndolo, fortaleciendo las comunidades escolares, y vuelvo a insistir, hay un cambio de lógica ahí, ¿no?, que me parece fundamental. Y por otro lado, en la Comisión de Seguridad, una de las cosas que estamos, digamos, visualizando es cómo se hace finalmente una reforma profunda a las policías, o una transformación de las instituciones, o una refundación, como algunos también lo han querido llamar. Más allá del nombre, el objetivo es que efectivamente tengamos policías que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Hoy día están altamente cuestionadas, y con razón. Por lo tanto, se requiere esa discusión con todos quienes finalmente son parte de la vida social y política dentro de una institucionalidad como por ejemplo son los municipios, organizaciones sociales y otros. Me ha tocado mucho estar en terreno hablando con la comunidad sobre estos temas, y existe claridad de que en el fondo la policía no puede ser solo para la persecución del delito, sino que tiene que cumplir labores preventivas, tiene que cumplir labores vinculadas a la comunidad, estar preparadas para atender situaciones que no solo tienen que ver con la persecución del delito, que por supuesto es muy necesaria y debe ser eficiente, cosa que hoy no lo es, ¿no? Entonces, ahí hay muchos temas, ¿no?, que están dando vuelta, que están, son parte de la discusión diaria, cotidiana, pero que a mí en lo particular, y yo creo representar con esto también a varias parlamentarios y parlamentarias que hemos llegado a ese espacio justamente para hacer las transformaciones profundas, entendiendo que es un proceso a largo plazo, pero que no podemos esperar porque las deudas son demasiado grandes, y por lo tanto tenemos que avanzar desde todos los ámbitos que nos sea posible. Yo me voy a quedar por ahí porque ya he hablado harto, así que Está bien, pero compañero. voy a plantear algunos temas y que ahí vamos haciendo el diálogo. Ya. Bien, compañera. Compañeros, levanten la manito o háganme una seña nomás, los que quieran. Apolo. Micrófono, Apolo. Apolo, tu micrófono. Ahí sí, ahí sí. Gracias, Fernando. Sí, mira, en realidad lo mío es más una inquietud. El panorama político actual está bastante complicado y claro, si bien es cierto, las intenciones del gobierno de Boric apuntan en la dirección correcta, también todo lo que se ha discutido y se ha logrado en la convención igual apuntan en la dirección correcta. El asunto es que yo veo que el esquema político actual, incluso en el partido, en nuestro partido, las confusiones son bastante notorias y muy evidentes, ¿ya? Las dificultades de comunicación que se han dado en la misma Constitución, sin ir más lejos, se funa al Partido Socialista, con razón o sin razón. Entonces, se ve como un proceso donde hay poca unidad de conceptos y donde hay poca unidad en la acción. Entonces, ¿cómo ves tú eso, Alejandra? ¿Tiene solución? ¿Es un problema real o es parte del sistema comunicacional que tenemos en este país? Mira, sobre eso me parece que pones un buen punto, Apolo, porque mira, las dificultades para comunicar creo que las hemos notado desde el inicio, y se han hecho esfuerzos por parte de la convención institucionalmente para revertir aquello. Creo que se ha mejorado. Yo sigo las redes de la convención, creo que se ha hecho un esfuerzo importante por comunicar, pero también es cierto que aquí los medios de comunicación de masas son los que tienen una responsabilidad importante. Y creo que en el último tiempo, algunos, no todos,
han asumido que también tienen una responsabilidad y han hecho esfuerzo por incluso tener algunos segmentos donde se informa qué es lo que discute la convención y en qué va, ¿no? Y cómo funciona el procedimiento, que no es sencillo, es bastante complejo. ¿Ah? Yo creo que ahí no se ha valorado suficiente que todo lo que los y las convencionales tienen que hacer diariamente y las largas jornadas de trabajo que tienen justamente para poder avanzar de la mejor manera posible. Yo creo que ahí tenemos que asumir también nosotros, nosotras, la responsabilidad de comunicar. Yo sé que no es tan sencillo, ¿no? Pero tenemos que asumirla, porque de lo contrario vamos a, sin querer, ¿no?, dejar en otros, que tienen la responsabilidad, por cierto, de hacerlo, pero en el fondo es diferente cuando es la propia ciudadanía la que asume el rol de difundir y comunicar. El nivel de llegada, empatía y cercanía es indudable que es distinto. Pensemos en todo lo que pasó con el plebiscito del apruebo. Al final, las discusiones sobre aprobar o no en el plebiscito llegaban hasta el vecino, conversar con el vecino, hablar con la gente del barrio. A ese nivel tenemos que llegar para poder informar no solo de lo macro, sino que también en lo micro, porque recordemos que esto finalmente existe gracias a que hicimos ese proceso, ¿no? Recomponer relaciones con las y los vecinos del barrio, en los WhatsApp del barrio, en la reunión de la junta de vecinos. O sea, acá tenemos que asumir un rol activo y sumar. Yo creo que es cierto lo que dices, Apolo, pero tenemos muy poco tiempo. Y lo que ya no se hizo por parte de algunas instituciones, y digo en el caso de los medios de comunicación, con la responsabilidad que tenían de hacerlo, porque tienen una responsabilidad y no lo hicieron, salvo en el último tiempo algunos, es súper grave y es parte también de lo que vamos a tener que discutir, ¿no? Porque tiene que haber una ley de medios distinta, porque tiene que haber un Consejo Nacional de Televisión que ponga justamente énfasis en aquello que tiene que ver también con la educación cívica en el país. Yo sobre la unidad de conceptos o sobre la forma en la que se discute la convención, yo quiero poner un punto, y es que a mí también me sorprendió al principio y luego como que dije, esto es parte de un proceso distinto. No podemos homologar la convención a lo que pasa en el Parlamento, que tiene una tradición además de funcionar como muy particular, ¿no? La convención no es el Parlamento y por lo tanto la diversidad que hay ahí, las formas de trabajo, las historias de los y las convencionales hacen que sus formas de relacionarse y de discutir los temas sean distintos. Recordemos cuánto fue lo que se demoró la convención en elegir, por ejemplo, la mesa directiva. Y a todo el mundo en un principio le parecía que era terrible, pero cómo no se van a poner de acuerdo. Pero finalmente, cuando eso ocurre, se hace síntesis y todo el mundo aplaude porque entiende que esa directiva es la directiva elegida y válida para todos. Son formas distintas de hacer política, formas que recogen una historia que tiene que ver con los movimientos sociales, con las asambleas, con las organizaciones sindicales, con la academia, con todo lo que ha significado, incluso también la política tradicional, pero que en el fondo tiene que aprender a convivir y a ponerse de acuerdo con la intensidad y la diversidad que ese espacio tiene. Yo creo que yo bajé como el temor ahí, ¿ya? Y por esa misma intensidad, yo creo que finalmente lo que de ahí salga va a tener más sentido para todos, porque en el fondo ponerse de acuerdo para el texto completo y todo el trabajo que se ha hecho de votar en el pleno y lo que no se llega a acuerdo, volver a las comisiones para poder volver a redactar y que en el fondo se apruebe por la amplia mayoría que se requiere, bueno,
Eso va a requerir, eso quiere decir entonces que sí, ahí le hace sentido a todo el mundo. Bien. Gracias, Compañero, disponible. Consulta. Levanten la manito, me dicen. Ahí, Carlos Carlos. Rebollo. Carlos Rebollo. Hola a todos y a la diputada. Mira, esta pregunta, digamos, es que te voy a hacer una consulta previo, digamos, un análisis simple, macro, como en el escenario actual. Hoy día hay una inquietud de cómo la derecha en este minuto está haciendo, ¿no es cierto?, una máquina de mentiras y desconcierto, y que de hecho arrastra a los medios abiertos, que sabemos que son casi todos del lado de ellos, ¿no es cierto? Y me recuerda muy claramente lo que cuando estábamos en nuestro gobierno de Allende, que de muchas de las errores que tuvimos, la derecha se aprovechaba, ¿no es cierto? Y emanaba una máquina que finalmente desconcertó a la población y llegamos a donde estábamos, ¿no es cierto?, para hacer justificación un golpe de Estado. Hoy día, trasladándome al escenario actual, yo no veo, por ejemplo, en la Cámara Legislativa una unión férrea de los partidos democráticos. ¿Habrá alguna solución en el sentido de formar una unidad fuerte, concisa, ante este desarrollo que estamos viendo en menos de 2 meses? Y ya estamos viendo un ataque fuerte. Y no esperémonos sentados a esperar que ocurra algo mayor. Esa es la consulta, diputada. Bien, Carlos. Carlos, mira, ustedes saben mejor que yo cómo actúa la derecha cuando tiene posibilidad de hacerlo, y pese a que yo creo que quedaron bien debilitados después de todo el proceso del plebiscito, todo lo que significó la elección también, ¿no? Su candidato de ultraderecha finalmente no logra imponerse en segunda vuelta, y nosotras, como fuerzas democráticas y de izquierda, logramos aunarnos detrás de un programa, ¿ya? Es cierto que mucha gente, sin mucha confianza en que ese programa de transformaciones profundas pueda llevarse adelante, optó por votar por Gabriel Boric, para que la derecha, la ultraderecha, no cualquier derecha, la ultraderecha, no llegara al gobierno. Pero aún así, yo creo que logramos generar una épica y una esperanza que es la base para los cambios, que es la base para las transformaciones. Por eso yo decía lo relevante de revincular el proceso constituyente a este proceso de cambios, tanto lo que está impulsando o intentando impulsar el gobierno en estas primeras semanas y lo que está haciendo la convención. Tenemos que reapropiarnos de ese lenguaje, reapropiarnos de lo que fue la revuelta, de ese pueblo movilizado en pos de no solo la crítica a las deudas históricas que finalmente el sistema político, económico, tú tienes con las grandes mayorías, sino que la posibilidad de hacer un Chile mejor, ¿no? Un Chile mejor para todos. Y es algo tan básico y tan importante que yo creo que hoy día, pese a que la derecha está aprovechando todos los espacios que se les dejen para poder actuar, nosotros tenemos una fortaleza y es el proceso constituyente. Yo creo que lo que tú dices respecto de la unidad de los partidos democráticos, yo creo que es posible, pero es un trabajo.
¿ya? Y es un trabajo que no se hace solo en el Parlamento, también se hace en la base social, porque la base social es la que muchas veces muestra camino. Cuando somos capaces de aunar trabajo, construir en los barrios, en los territorios, a partir de los municipios democráticos, vamos mostrando que existe posibilidad de unión para una proyección, ¿no? En lo que significa el trabajo y las propuestas que se plantean. Desde el Parlamento, nosotros estamos haciendo un esfuerzo. De hecho, hoy día, que tuvimos un ejemplo nada más, que lo mencioné delante, tuvimos una reunión con la ministra de la Mujer, y fue una reunión bastante transversal, ¿ya? Si bien no estaban todos y todas, todas las parlamentarias de las bancadas o de los comités que existen en el Parlamento de las Fuerzas Democráticas, sí se nota que ya hay una voluntad de amplitud, ¿no? Y entiendo que para eso el gobierno tiene que abrir los espacios, nosotras tenemos que hacer el esfuerzo de generar iniciativas conjuntas también en el Parlamento, hay que mostrar camino. Yo creo que todos tenemos claro, y en la medida que avanzan los días tenemos más claro de qué es lo que nos estamos jugando. Y para eso todos tenemos que ponernos a disposición de esa construcción, aunque eso signifique que en un momento dado no todo se puede al 100 en lo inmediato, ¿no? Porque es un proceso largo, ¿no? Lo que hay que cambiar está demasiado arraigado, ¿no? Y para eso hay que tener generosidad, hay que tener resistencia, hay que tener los objetivos claros y también la valentía de asumir los costos, porque también eso es real, porque este proceso también va a tener hartos costos, ¿no? Pero yo creo que es posible. Gracias. Emilio. Mira, diputada, con mucho orgullo que seas diputada en realidad. Mira, yo quiero ver acá otro tema. Es, para mi juicio, ¿cuál debería ser hoy día el rol de este gobierno, no del Estado, de este gobierno en materia de la seguridad? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la seguridad? ¿Este gobierno será represivo? ¿No será represivo? ¿Será permitido? ¿No? Se han dado situaciones bien especiales. Hoy día los camioneros hicieron lo que quisieron, ¿no? Se logró algo aparentemente, pero a mi juicio es, ¿qué piensas tú respecto a cuál es el rol de este gobierno en torno a la seguridad ciudadana y todo? Sí. Mira, es súper importante ese tema, muy, muy importante. Lo primero es que como diagnóstico tenemos una policía que, como para lo básico que la gente espera que haga, y que es perseguir el delito, no es efectivo ni eficiente, ¿ya? Existe poca capacidad de reacción, no hay, digamos, lo que las personas podrían esperar, una política preventiva por parte de las policías para disuadir. Prácticamente no existen formas de prevención del delito, ¿no? que hoy día nosotros podamos identificar como una política clara en ese ámbito. Son algunas iniciativas muy puntuales, más allá de lo que haga la Subsecretaría de Prevención del Delito hoy día en el Ministerio del Interior, pero las policías propiamente tal no lo tienen. Su vínculo con la comunidad es lejano, están cuestionadas, los casos de corrupción lamentablemente no son aislados, sino que son están institucionalizados en distintos niveles. Por lo tanto, hay una credibilidad hoy día que está cuestionada, además por la violación a los derechos humanos, que eso es real a partir de lo que fue la revuelta. ¿Qué más claro que eso? Entonces, hay un diagnóstico muy negativo respecto de lo que son las policías. Y por otro lado, el programa de gobierno, en concordancia con la reflexión que hay que hacer para que las policías cumplan los roles, porque no es solo un rol, los roles
que deben cumplir en el país, vinculados sobre todo a los temas con la comunidad, que es lo que más les interesan a los territorios, a las comunidades, cuando uno va a los barrios, es que se ha comprometido una reforma, la creación del Ministerio de Seguridad, desde el cual dependan las policías, sacarlos del Ministerio del Interior, y con eso una reforma redefiniendo el rol, ¿no?, de la policía propiamente tal. Hoy día, por ejemplo, la formación de la policía es absolutamente militarizada. Necesitamos policía militarizada, que es la que está justamente destinada a proteger a la comunidad, proteger a la ciudadanía. No la necesitamos. Por lo tanto, hay que hacer una reforma profunda también a la formación que reciben las policías. Hay que terminar con la doble función, ¿no?, que tienen las policías, es decir, en muchos casos la PDI y Carabineros tienen funciones similares. Hay que terminar con eso, hay que redefinir esos roles. Hay que decir, bueno, la policía de tránsito, el carabinero de tránsito, evidentemente que no es el mismo carabinero ni cumple el mismo rol que un carabinero de fuerzas especiales, por lo tanto las formaciones tienen que ser distintas. Por otro lado, necesitamos carabineros formados en lo que significa, por ejemplo, el contacto con la comunidad, acudir a situaciones que son de seguridad. No solo la seguridad es cuando nos roban, a veces de manera muy traumática, es cierto, pero también hay situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, y Carabineros no está preparado para contener, no está preparado para abordar ese tipo de situaciones que son terribles y pueden terminar incluso en femicidios o maltratos graves a niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay que redefinir el rol, ¿no? Hoy día las vacantes en Carabineros están ahí, disponibles. Por el mismo cuestionamiento nadie quiere ser carabinero, ¿no? La carrera profesional es bastante precaria, ¿no? Tenemos que asumir que profesionalizar realmente y redefinir el rol requiere de harto trabajo, discusión, y de lo que significa entonces asumir que la policía tiene que ser distinta, también tiene que involucrar a la comunidad organizada y a las instituciones, como yo decía antes, por ejemplo, los municipios. Entonces, claro, yo esperaría que este gobierno no tuviera como objetivo el reprimir, ni tampoco de utilizar excesivamente, por ejemplo, atribuciones excepcionales para ir en lo que significa resolver problemas políticos. Eso también es cierto, como no se renovó, por ejemplo, el estado de excepción en Wallmapu y no se renovó el estado de excepción en el norte, porque ahí no todos los problemas son de seguridad. Hay problemas sociales, hay problemas políticos. Y cuando el Estado no logra resolver políticamente o socialmente cuestiones que son netamente de ese ámbito y todo lo lleva al tema de la seguridad, es porque entonces no da el ancho. Así es que yo entiendo que esa es la voluntad, esa es mi voluntad y la voluntad de muchos y muchas de los que estamos en el Parlamento, pero vamos a tener que encontrarnos con un muro que lo único que hace es seguir reforzando la idea de que aquí lo que se necesita es más represión. Y vamos a tener que ganar una discusión a nivel cultural, a nivel social. Vamos a ver cómo avanza, pero ahí también vamos a necesitar de que se abran espacios de discusión profunda sobre estos temas. Se va a anunciar pronto la reforma Carabineros. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, consultas. ¿Alguien me levante la mano? Ningún problema. Yo. ¿Omar? No.
Apolo, ¿puedo? Es que es una pregunta que me encargó Fernando Lamas, que no pudo asistir por un problema personal. ¿La puedo hacer? Sí. ¿Eh? Ya. Mira, lo que plantea Fernando, que son otro compañero, dice que está bien los problemas habituales de la policía, la delincuencia, la represión, son los problemas normales, ¿ya? Pero hoy estamos en una cosa que no es normal. La derecha está claramente definida su línea de acción y va a tratar de hacer los máximos desórdenes que sean posibles y van a tener los infiltrados de siempre con el objetivo de que Carabineros salga a apalear. Y así nos van a mostrar al mundo como que el gobierno de Boric sale a apalear a la gente del pueblo. Entonces, ¿qué cuestión de inteligencia va a aplicar el gobierno? Porque estamos no solamente en una lucha contra la delincuencia común, hoy, de aquí en adelante, la derecha tiene un plan estratégico de desprestigiar a este gobierno. Y eso lo está haciendo ya. O sea, hoy día ya vimos apaleamiento en una protesta, bueno, común o no común, pero ya se está manifestando esta acción que tiene la derecha como plan de desprestigio del gobierno de Boric. Alejandra. Sí, hay cosas que puedo responder y otras que no, pero que intuyo, digamos, por las conversaciones que hemos estado sosteniendo, por las declaraciones, porque hay un trabajo que se está dando y nosotros tuvimos, yo como parte de la Comisión de Seguridad, yo tuve posibilidad de reunirme en el Ministerio del Interior con los dos subsecretarios, con la ministra, con aquellos que son también parlamentarios y parlamentarias del oficialismo, para justamente ver el tema de las prioridades legislativas. Y está en eso muy claramente establecido como una prioridad la ley de inteligencia. Por las declaraciones, por las conversaciones que hemos tenido, a mí me queda claro que hay una, que se identifica como relevante el ser capaz de identificar aquellos que son parte del crimen organizado, por ejemplo, aquellos que son parte de las redes de narcotráfico, que son finalmente redes que tienen un poder que yo creo que hoy día en algunos sectores sobre todo los podemos dimensionar, un alto poder de fuego, ¿cierto? Alto poder económico, redes de corrupción instaladas a partir también de estas organizaciones criminales delictivas, pero teniendo hoy día el Estado muchas posibilidades de abordar estos temas abordándolos desde un punto de vista riguroso y preciso, hoy día no tiene todas las herramientas. Entonces se requiere una ley de inteligencia que lo permita. Ahí, por supuesto, la fuerza pública también tiene que tener una formación distinta, ¿no? Y también la fuerza pública también tiene que estar en disposición de asumir una tarea que hasta el día de hoy no la ha asumido con la dirección que se requiere. O sea, se ha hecho, todos nos acordamos, yo creo que de la operación Huracán, se ha hecho de la policía, ¿no? Un instrumento para realizar montajes, para institucionalizar corrupción, y para que esto sea posible, se requiere no solo una ley de inteligencia, sino que se requiere que el Estado tenga herramientas para poder enfrentar todo esto que finalmente se ha dejado proliferar porque
bueno, no se ha tenido la voluntad, creo yo, sobre todo en el último gobierno. Mire, ¿cuántas acciones se llevaron adelante en Wallmapu de intervención? Y lo digo ahora, por ejemplo, en el caso del distrito. ¿Cuánta intervención, por ejemplo, se hizo en San Joaquín, en La Legua? Y nada ha cambiado. O sea, en La Legua hay fuerzas especiales instaladas día y noche. Y nada ha cambiado. Entonces, hay ahí una falta de voluntad que es evidente. Las razones podrían ser muchas y diversas, pero yo creo que acá el Estado tiene que dotarse de herramientas para poder perseguir realmente de manera rigurosa, precisa e incuestionable aquello que hoy día está generando este tipo de problemas que son súper graves en la sociedad. Gracias, compañera. Gracias, Alejandra. Compañera, mira, yo te voy a hacer una consulta bien respecto, digamos, tú estás ya en el Congreso. ¿Qué ambiente se respira en la otra Cámara, que es la de senadores, respecto a la pérdida de su trabajo, digamos así, con la institución de la Cámara de las Regiones? Hay una presión compartida en el Senado por presionar a la Convención respecto de las atribuciones que debe tener la Cámara de las Regiones. No podría responder en detalle eso, pero sí sé una cosa, y es que los dos senadores que nosotros tenemos como Partido Comunista, dentro de su campaña, y lo mantienen así, está el hecho de que llegar al Senado no es para quedarse siendo senadores, ni para quedarse en el Senado, porque se entiende que el Senado debiera terminarse. Y esa es la dirección sobre la cual ellos han comprometido también su cargo senatorial. Yo he estado en contacto en particular con la senadora Claudia Pascual por algunos temas que trabajamos juntas, pero lo mismo ha declarado el senador Daniel Núñez, incluso por distintos medios, es decir, uno de los objetivos de ellos estar ahí es impulsar y apoyar las reformas que se están dando y que deben impulsarse a nivel de gobierno, pero también para apoyar todas las reformas que vengan de la Convención Constitucional a nivel del Parlamento, de lo que significa el Congreso hoy día. Y ahí su compromiso es con terminar con el Senado. Sí, pero, o sea... Es una discusión abierta, sí, yo lo reconozco, es una discusión abierta, no todos están convencidos, incluidos de los partidos democráticos. Yo creo que la institucionalidad, la tradición institucional pesa mucho en nuestro país. Entonces ahí esa discusión está abierta y es una discusión que esperamos poder ganar ampliamente con apoyo de la ciudadanía. ¿Y por qué habría que terminar con el Senado? Porque en realidad es una cámara, es una cámara, sí, es una institución que como súper vigilante de la discusión profunda y acabada que se da en el Parlamento al momento de aprobar leyes. ¿De qué modo lo digo? No es un contrapeso o no es como la contraparte de la Cámara de Diputados. En el Senado se cambian proyectos completos. Se discute todo de nuevo. Muchas veces, además, cambiándolos e imponiendo aspectos que son muy conservadores. Por lo tanto, el Senado hasta ahora lo que ha hecho es ser un retroceso real, y sumado a eso, lo que es hoy día el Tribunal Constitucional, siendo una tercera cámara, que entiendo está también siendo reformulado como tal en la discusión de la Convención. Pero en el fondo tenemos
3 instancias donde se reformulan incluso proyectos de ley y que la Cámara, yo puedo decir, para llegar a aprobar un proyecto de ley requiere de quórums altísimos en algunos ámbitos, y el Senado va y los cambia completos de un modo que no aportan, sino que no es complementario. Sino Diputada, que, pero perdón la insistencia, ¿no sería mejor entonces, dada la respuesta que usted nos está dando, replantearse el funcionamiento de ambas cámaras y no suprimir una de ellas? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día se está generando un ambiente, y estamos claros quién lo está generando, que queremos partir de cero, y no queremos partir de cero, porque la tradición de Chile yo creo que va más allá de una cosa constituyente. Entonces, ¿no sería más viable reformular cuáles son las funciones de cada una de las cámaras y no suprimir o cambiar una? Porque tampoco se ha sido claro. Se cambió el nombre, ¿no es cierto? Pero las funciones que le están dando quedan ahí en la nebulosa. yo entiendo que en la discusión de la convención todavía no está cerrado el tema de la Cámara de las Regiones, ¿ah? Es decir, no se aprobaron las funciones, pero se están reformulando en la comisión respectiva para volver a discutirse en el Pleno, ¿ya? Entonces, todavía esa es una discusión que no se ha cerrado. Por otro lado, creo que la esencia del Congreso hoy día requiere ser reformulado, y eso yo lo comparto con usted de todas maneras. Incluso va a haber reformas a la Cámara de Diputados, o sea, como nada va a permanecer necesariamente del modo que lo conocemos hoy día. Lo que no significa tampoco cambiarlo todo, ¿ya? Yo creo que la tradición institucional de nuestro país, que es muy fuerte y está muy arraigada, impide de por sí hacer como una refundación de Chile, como lo ha planteado alguna gente, como si nada de la historia fuera relevante o nada de las instituciones que tenemos hoy día tuviera validez, ¿no? Pero también es cierto que la historia recoge más bien cuestiones que no son positivas respecto del Senado. Es una instancia elitista, muy elitista, conservadora, y eso no se cambia con una sola definición en la Constitución. Por eso yo creo que en el fondo la Cámara de las Regiones viene a ser una instancia distinta dentro de la misma institucionalidad, y donde se le dan justamente roles que tienen que ver con la necesidad de Chile hoy día, que es representar a quienes hoy día han estado muchas veces excluidos, excluidas, donde se ha manifestado muchísima desigualdad, porque el centralismo es, la verdad es que evidente, todo lo que se transmite y todo lo que se hace tiene efectivamente una visión muy centralista. La distribución de los recursos y de cómo finalmente también se administran los recursos naturales incluso, está muy centralizado, y por tanto la Cámara de las Regiones vendría a suplir dentro de esta institucionalidad y a como saldar esa deuda que se tiene con las regiones. Yo estoy de acuerdo con que todavía eso no está cerrado, pero confío en que la discusión que se está dando recoge también la responsabilidad que significa tener instituciones fortalecidas y creíbles. Gracias, Ale. La última, porque parece que estamos casi en el tiempo. Compañero, Fernando, ¿me das un minuto? a ver, ¿quién habla? Roberto. Sí, pero tú ya expresaste dos consultas. Espérate un poquito. A ver, ya dale un No, minuto. si hay alguien más que quiera preguntar, yo me abstengo, pero
yo lamentablemente no alcancé a escuchar la primera parte de la exposición. Empieza muy temprano y para los que trabajamos a las 7 de la tarde no siempre es posible ya estar en la casa para poder atender estas consultas. Pero yo me temo, y que fue lo mismo que me pasó con la opinión de Jadwe cuando estuvo con nosotros, que no sé, pues, o sea, pareciera ser que el PC no está en el gobierno, y resulta que el PC es un partido de gobierno, y hablamos siempre en tercera persona, hay que hacer, tienen que, podemos, y no nos llegamos a la conclusión básica que el PC es parte de este gobierno. Entonces, por ejemplo, Alejandra ahí, que no tengo el placer de conocerla personalmente, ¿no? Habla de la represión, pero vamos a seguir con las protestas todos los días viernes por angas o por mangas. ¿Cuál es el papel que juega políticamente el PC en relación a este tema, a esta situación, ¿no? Porque yo creo, y Alejandro es bastante joven, pero nosotros no, varios de los que estamos aquí, y nosotros en su momento enfrentamos políticas que no compartíamos y las enfrentamos, pero a full. Yo hoy día eso yo no lo veo. Yo no veo ese papel, ¿no es cierto?, rector, ese papel preponderante del PC, y por eso la consulta mayormente, porque ella es diputada del Partido Comunista, ¿no es cierto?, es cuál es el papel que juega el partido en relación al gobierno y a la dirección de este gobierno. Porque si no, lamentablemente, y es mi opinión, y puedo estar muy equivocado, vamos a fracasar. Alejandra. Ya. Mira, Roberto tiene varias apreciaciones que en realidad no voy a poder, creo yo, como desmenuzar una a una, ¿ya? A ver, lo primero es que voy a partir por lo último. El rol del PC en el gobierno. Primero, yo quiero decir que el gobierno en general es un gobierno de coalición y que son dos coaliciones. No todas, evidentemente, se sumaron a la candidatura del presidente Boric desde el inicio, habiendo construido un programa de gobierno que tuvo como base dos programas de gobierno. Es decir, en las primarias nosotros teníamos un candidato, ¿cierto? Daniel Jadwe, con un programa de gobierno, no solo hecho por el Partido Comunista, sino que por un amplio espectro de izquierda comprometido con las transformaciones, y por otra parte, el programa de gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio y otros grupos evidentemente más afines en ese momento con esa alternativa, ¿no? El programa de Gabriel Boric se hace uniendo esos programas de gobierno. Y por lo tanto, el rol del Partido Comunista y el compromiso con el programa de gobierno es para nosotros nuestra principal bandera para impulsar nuestra participación en los distintos ámbitos en los que nos toca jugar roles, ¿ya? Y ahí yo no me desafecto del gobierno, es decir, yo soy parlamentaria de Aprobodignidad, coalición original de gobierno, ¿cierto? Con un compromiso indiscutido con el programa, pero me toca jugar un rol de parlamentaria, ¿ya? Y son roles distintos de los que les toca a los compañeros y compañeras que están hoy día asumiendo cargos en el gobierno, ya sea por ministerios, seremi, subsecretarías, delegaciones presidencial. Son niveles distintos y son roles diferentes. Yo no tengo ninguna duda que el rol nuestro es ser garantes hoy día e impulsores indiscutidos de lo que es el programa de gobierno. Si alguien tiene alguna duda de que el programa de gobierno que se ha comprometido al país se va a cumplir, hoy día yo puedo decir que el Partido Comunista es uno de los garantes, sin lugar a dudas, de que eso se va a cumplir.
de que tenemos que hacer todos los esfuerzos en todos los niveles, desde todos los espacios que sean posibles para que ese programa de gobierno se cumpla. Ese es nuestro rol fundamental, porque nos debemos a lo que la ciudadanía ha exigido, a lo que los pueblos de Chile han exigido desde la revuelta en adelante. De lo contrario, no tendría sentido estar acá. ¿Que sea fácil? No, evidente. No es fácil, hay medios de comunicación en contra, no tenemos el poder económico que nos permita contrarrestar los paros de camiones o qué sé yo, otras situaciones que son evidentemente forzadas por ciertos sectores políticos y económicos que tienen el poder para hacerlo. Pero nosotros tenemos una fortaleza, y lo decía yo antes. Tenemos no solo la fuerza de las ideas, sino que tenemos un gobierno que solo ha sido posible de ganar y un programa de gobierno que solo ha sido posible de ser respaldado por la ciudadanía porque tenemos un proceso constituyente que ganamos en la calle. Y eso no se ha dado en otro momento de Chile, por lo menos no de los últimos 40 años. Entonces tenemos que tener y resaltar esa fortaleza. Yo creo que hay que tener resistencia también. No digo que nos quedemos esperando, porque todos acá tenemos que jugar un rol, ¿ya? Y yo lo decía hace un rato cuando empezamos, creo que las organizaciones sociales, desde los barrios, desde lo que podemos hacer, todos tenemos un rol que cumplir. Y contrarrestar eso frente al gran poder económico no es sencillo. Pero hoy día hemos logrado muchísimo más de lo que habíamos pensado lograr hace 4 años atrás, 5 años atrás. Entonces, ¿de qué es posible? Yo creo que sí, es posible. Gracias, Ale. Bueno, yo creo que nos comprometimos con la Ale con un tiempo, porque entendemos que la jornada y las peticiones de conversatorio y reuniones son bastante amplias para los diputados y diputadas. Así que te voy a dejar un minuto para que te despidas de nuestros compañeros, agradeciéndote de antemano este tiempo que nos has dado la corporación, que siempre que nos requieras en aportes, ahí vamos a estar apoyando y apoyándote. Sabemos, como tú lo decías, que la cosa se pone difícil, pero compañeros, tenemos una gran jornada el domingo, 1 de mayo, donde los trabajadores celebran su día, pero también fuera de celebrar su día, nosotros y los trabajadores nos vamos a juntar en la Plaza de la Dignidad a las 10 de la mañana para poner de relieve estos problemas, ¿ya? En apoyo al salario mínimo, en apoyo a la nueva Constitución. Alejandra. Gracias Fernando, Emilio, siempre nos están invitando y yo quiero agradecer porque en el fondo estos espacios son los que también nos permiten hacer esto que hace falta, conversar, reflexionar juntos, reflexionar juntas, es muy importante. Cuando dejamos de hacerlo, siempre hay alguien que está pensando cómo aprovechar cualquier espacio para que este proceso se caiga, para que este proceso no avance. Y en cambio cuando nos juntamos, reflexionamos juntos, reflexionamos juntas, tenemos muchas posibilidades, no solo de fortalecer nuestra convicción, sino que de tener mejores ideas de cómo avanzar. Y yo creo que eso es súper importante. Así es que nada, cuenten conmigo, cuenten con lo que yo también pueda colaborar. Creo que hay tantas cosas que hacer y que ustedes como corporación, con la historia que tienen, con los vínculos, las redes que tienen, sin lugar a dudas van a hacer un aporte también en este proceso de cambio profundo. Yo admiro mucho la labor que ustedes hacen, son parte, son la parte viva
¿no? De mantener la memoria viva de lo que fue la Universidad Técnica del Estado, toda la importancia que tuvo para el desarrollo del país, justamente en un proceso de cambio profundo. Y yo creo que eso es súper rescatable. Y es lo que de alguna manera quienes tenemos esa formación también llevamos permanentemente y día a día presente. Así es que muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron con nosotros. Dime, Ale. Sí, es que no les presenté formalmente a Carla Celedón, que está ahí. Carla Celedón es del equipo de nuestra diputación. Ella es la encargada de vincularse con las organizaciones sociales, de apoyar el trabajo territorial y, por supuesto, pueden contar también con Carla para lo que se requiera en el futuro. Entonces la habíamos Ya No, la- sí, ya la- visto y la habíamos así que ya la tenemos en nuestra base de datos, así que la conocemos, al menos tú la conozco bien. Así que, bueno, a los compañeros y compañeras que se contactaron hoy día con este conversatorio, le agradecemos la presencia y que tengan una buena jornada durante la semana y esperamos tener un punto el domingo donde nos podamos encontrar sí, los de la UT para apoyar esta marcha de los trabajadores. estamos, Así que muy buenas noches. estamos viendo banderas también, así que para que nos los vean. Sí, banderas naranjas. Así es. Sí. Excelente.